¿Sí vamos bien hasta aquí con esta idea? Sí, profe. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces ahora es tratar de utilizar esta información que tenemos para poder dar solución a lo que nos están pidiendo demostrar. Algo que también hay que indicar aquí. El hecho de que este conductor aplique los frenos quiere decir que va a experimentar una desaceleración. Entonces, el vector de aceleración para el auto A, ¿qué signo tiene que tener? ¿Qué dirección? Negativo, ¿no? Negativo hacia la izquierda. Exacto. Negativo. Entonces, a este vector A, nosotros tenemos que recordar que tiene una dirección negativa, porque el auto tiene que frenar por precaución. ¿Vamos viendo hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos representado los datos del problema. Ahora vamos a utilizar, bueno, vamos a ver qué ecuaciones conocemos o podemos aplicar. Bueno, entonces vamos a escribir lo siguiente. De acuerdo con la información dada en el problema, podemos establecer las ecuaciones de posición de cada vehículo, de cada auto. Vean que la información de la cual disponemos nos permite a nosotros tratar la ecuación de posición nada más. Podremos hablar de las velocidades, pero el problema trata de que esos dos objetos choquen. ¿Y qué significa? ¿Qué podría significar a nivel de ecuación que estos autos choquen? Que una velocidad era mayor que otra. Es justamente lo que tenemos que mostrar aquí, que esta relación se cumple si es que ocurre la colisión o ese choque. Pero a nivel de posición o en el sentido de la posición, cuando los objetos choquen, ¿qué tiene que pasar con sus respectivas posiciones? Tienen que Que ser la sim- posición del, bueno, Sí, quien guste. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar con las posiciones de ambos vehículos? deberían ser similares o si no es que iguales para que estos Es choquen. exacto. Si cuando las posiciones de ambos vehículos sean iguales, estamos indicando que han colisionado, que han chocado. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Eso es lo que a nivel de ecuación podemos representar como colisión. Posición del auto A igual a la posición del auto B. Cuando eso suceda, estos vehículos han chocado. ¿Sí es claro para todos? Sí. Sí. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Analizar la función velocidad o analizar la función posición? posición, yo diría. Exacto, posición es la que nos va a dar mayor información. Entonces, por esa razón, vamos a establecer las ecuaciones de posición para cada auto y no nos vamos a preocupar por la función velocidad. Porque esa ecuación, la velocidad, no nos va a dar, o mejor dicho, no nos va a permitir directamente obtener lo que el problema nos está pidiendo de demostrar. Bueno, recuerden que tienen la libertad de colocar su origen de coordenadas donde mejor les parezca. ¿A dónde en esta situación
¿dónde convendría poner nuestro sistema, nuestro origen del sistema de referencia? Nuestra banderilla blanca. En el carro rojo. El carro rojo, a ver, vamos a ponerlo aquí. Esta es mi banderilla. Podríamos hacerlo, si nadie tiene alguna objeción. ¿Sí? Mm, ¿Estamos de acuerdo? Podemos ponerlo ahí. O bueno, creo que sería también. podría ser atrás del carro A, porque ahí sería el punto de, Ujú. bueno, estarían yendo de, por así decirlo, en dirección positiva, bueno, hacia la derecha, los dos carros. Ok. Pero ponerlo Yo, aquí sería entonces. Ok. Podremos ponerlo en la parte trasera del carro A, pero ¿qué, qué información necesita te debe? ¿Cuánto mide el auto A? Porque vean, solo conocemos la distancia que separa esos automóviles. sería mejor enfrente Entonces, del coche A. exacto. Otra opción más viable sería ponerlo justo en donde está el frente del auto A. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro para todos esto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Vale? Vale. Entonces, otra opción posible es, como comentaron, también ponerlo aquí. Pero ¿eso qué significaría? Que entonces las posiciones para el auto, bueno, la posición para el auto la tendremos que leer en el eje X negativo. Si no les gusta trabajar con signos negativos, bueno, podemos ponerlo aquí sin ningún problema. Tenemos esa libertad. ¿Pueden ponerlo en otro lugar? Claro que sí, también lo pueden hacer. ¿Cuál es el detalle ahí? Que tal vez tendrían que tener más información para poder colocar esta banderilla en esa otra posición. Así que aquí hay que ser muy, muy observadores. ¿Dónde nos conviene más poner nuestro origen de coordenadas? Bueno, para el auto A entonces, para el auto A, ¿cuál es la ecuación de su posición? XA, ¿qué forma tiene? Recuerden, ¿qué datos necesitamos en la ecuación de posición? La velocidad inicial, la aceleración y la ¿Conocen? posición. Ajá. Posición inicial. ¿Qué posición inicial estaremos asignándole a ese auto de color azul? Bueno, aquí voy a hacer la aclaración. Tomando como origen del eje X el frente del auto A. ¿Podría ser 0 metros? ¿Sí? Puede ser 0 metros. ¿Por qué razón? Porque si esta distancia es más pequeña, quiere decir mejor dicho, si esa distancia tiende a cero, significa que los autos están a punto de chocar. Entonces, aquí está en la ecuación para la posición del auto A, sin ningún problema, podemos considerar que está justo en esta banderilla de color blanco. Bueno, al menos su parte frontal. Cuando el punto frontal o la parte frontal del auto azul toque la parte trasera del auto rojo, estamos hablando ya de una colisión. Entonces aquí podemos nosotros sin ningún problema asignar a esta posición inicial 0.
porque nos estamos fijando en la parte frontal del vehículo azul. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué velocidad tiene este vehículo cuando aplica los frenos? P sub A. Es la información que el problema nos está mencionando. Aquí está. Su velocidad, que podemos tomar como la inicial, es V sub A. Recuerden lo que les comenté. Este vehículo se movía muy alegre hacia la derecha con esta velocidad. No es hasta que se percata de la presencia del carro rojo cuando aplica los frenos. O sea, en ese instante en el que aplica los frenos, su velocidad es justamente esta. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y entonces V sub A, velocidad inicial por el tiempo. ¿Qué más necesitamos ahora agregar? La aceleración Muy bien. ¿Cómo va ese otro término que hay que sumar aquí? sería O menos agregar. un medio de la aceleración del auto A, ¿no? Por tiempo. Exacto. Exacto. Un medio de la aceleración que lleva que aplica los frenos o que se deben a los frenos del auto A por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Esa es la ecuación para el auto A. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, vale. Vamos a ver la partícula, bueno, el auto B. Vamos a analizar lo que sucede con el auto B. Para el auto B, aquí está su función. ¿Qué forma ha de tener? A ver, ¿qué podemos decir acerca del auto rojo? ¿Qué posición inicial tiene cuando el auto A aplica los Podríamos decir frenos? que es de metros. Exacto, exactamente. A partir de esta banderilla blanca, que es donde está nuestro origen, medimos de metros hacia adelante, hacia la parte trasera del vehículo rojo. Así que este vehículo se encuentra a la distancia D. ¿Bien? ¿Qué otro término agregamos? Más la velocidad sub B por tiempo. Más la velocidad V sub B, así es, por el tiempo. Muy bien, hasta aquí. ¿Agregamos otro término? Pues igual sería esa aceleración, ¿no? Pero como aquí no está frenando, pues sería positiva. A ver, pero ¿nos comenta algo el problema acerca de eso? No, parece que no. A ver, echemos un vistazo al problema. Los autos A y B están viajando en la misma dirección, con ciertas velocidades cada uno. El auto A se encuentra en una distancia D detrás del auto B y aplica los frenos, causando una desaceleración. Y ya después nos preguntan cosas, ¿no? O nos indica que hay que demostrar. ¿Qué sucedió con el conductor de este auto rojo? No se percató de nada, no está enterado absolutamente de nada. Así que ese auto ni acelera como para irse alejando del auto azul, ni tampoco frena, cosa que también no sería congruente, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace este vehículo? Mantiene una Tiene una aceleración aceleración constante. constante. ¿La aceleración o la velocidad? Velocidad. Velocidad, velocidad. La velocidad, exacto, mantiene su velocidad constante, no la cambia. Por lo tanto, aquí no vale la pena agregar absolutamente nada. Y estas serían las ecuaciones de posición para cada vehículo.
¿Cómo vamos hasta aquí? Con estas ecuaciones. Entonces se puede decir que en el cardo B anulamos la aceleración, porque el problema no nos indica nada de ello, ¿no? Sí, el problema no nos dice que el auto B haga algo para evitar el choque. Sigue con su velocidad V sub B que tiene. Si el problema nos dijera que acelera, entonces aquí hay que agregar un más un medio de AT cuadrada. Es más, hasta un A sub B, porque pues seguramente será diferente del auto. O si nos dijera el enunciado del problema que el auto B frena, entonces hay que agregar un signo negativo. Pero no nos dice nada acerca de que el auto B cambie su velocidad, así que este no está presente. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profeta. O sea, profe, que la aceleración del auto B siempre es cero. Sí, en pocas palabras así es, porque no cambia su velocidad, la mantiene. Ah, ok, profe. ¿Vale? Muy bien. Continuamos entonces. Recordemos, nos están preguntando aquí que consideremos que existe un choque entre A y B. Entonces, ¿qué significa? Ya lo habíamos comentado a nivel de ecuación que estos autos choquen. Que sus posiciones deben ser las mismas. Exacto. Para indicar que los autos A y B debemos igualar sus ecuaciones de posición. Al hacerlo, estamos diciendo que esos autos van a tener la misma posición, van a colisionar. Entonces vamos a escribir la posición del auto A es igual a la posición del auto B. ¿De acuerdo? Esto es porque estamos asumiendo que van a chocar. Vamos a sustituir los datos entonces, bueno, las ecuaciones que tenemos. Entonces aquí voy a poner del lado izquierdo, pues la ecuación de posición para el auto A. Ahí está. Ya quité el 0 porque pues no me ayuda en nada, o sea, no me contribuye, no me quita ni me da nada si lo dejo o no lo hago. Entonces lo voy a quitar. Y del lado derecho, pues sustituimos la ecuación del auto B. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Vale. De esta nueva ecuación que hemos obtenido, cuando ya igualamos posiciones, ¿cuáles de las cantidades que ahí aparecen no conocemos, pero que podríamos determinar? Y no me refiero al dato numérico, porque aquí no hay números. Sabemos que las velocidades de cada objeto son VA y V sub B. El problema los menciona. Sabemos que hay una distancia D como dato, no numérico, pero el problema lo menciona. El problema nos habla de que el auto A desacelera. Aquí está, esa información. ¿Qué dato no conocemos en esta ecuación? El tiempo. ¿Tiempo? Ay, o sea,
Exactamente, el tiempo. Y ese tiempo que, que estaría apareciendo, ¿qué nos estaría indicando? Ese tiempo que ¿Cómo, profe? podríamos determinar qué nos estaría dando como información. El tiempo que tardaron en colisionar. Ese tiempo que podemos de esta exactamente, si nosotros resolvemos, lo que estaremos encontrando es el tiempo que tardan estos vehículos en colisionar. Porque es el tiempo que pasa para que sus posiciones se igualen. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no le quedó claro esta última parte? Sí va quedando de acuerdo, pero bueno, ¿Sí? sí voy entendiendo yo. Ok. Vale. Si alguien no le queda claro, lo comenta, por favor. Entonces, aquí está escrito. Al resolver la ecuación anterior, estaremos conociendo el instante exacto en el que ambos autos estarían chocando. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Despejando. ¿Cómo podríamos encontrar ese tiempo? Quiero que noten lo siguiente. Voy a tomar esta ecuación, así como está, y la voy a igualar a 0. Entonces voy a poner un 0 aquí. El signo de igualdad. Y voy a escribir o voy a pasar los términos que están a la izquierda a la derecha. ¿Y cuál es lo que pasa con los signos? Pues se cambian, ¿cierto? Sí. Entonces, este término va a pasar con signo negativo y el que tenía signo negativo queda como positivo. ¿Así estamos todos de acuerdo? Ok. Vale. Aquí tenemos dos términos con factor común. Usamos la Entonces, velocidad. O el tiempo. El tiempo. exacto, factorizamos el tiempo. Entonces aquí la siguiente ecuación, aquí este término. Aquí me ahorro un tiempo, aquí, y el otro lo pongo fuera. Pongo un paréntesis, así, bien. Y el tercer término, pues simplemente copio y pego. No le hicimos nada. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, vale, muy bien. ¿Qué forma le ven a esto? ¿Eso a qué les recuerda? ¿Se parece a la fórmula de la posición? No, ya no a la fórmula de la posición, sino a otro tipo de fórmula también muy famosa, conocida por ustedes. A ver, ¿cuál es la incógnita aquí? En esta ecuación, igualada a 0, ¿quién es la incógnita? El tiempo. Tiempo, muy bien. Entonces voy a cambiar de letra. A ver, déjenme pensar qué letra. Ok, una Z. Pues voy a poner Z al cuadrado. Todo esto lo voy a nombrar como A, esta T, Z. A todo este término entre paréntesis lo voy a nombrar B mayúscula. Y a esta D lo voy a dejar como C mayúscula. Igual a 0. ¿No les es familiar esta expresión? Así.
Bueno, aquí falta un A. AZ cuadrada más BZ más C igual a 0. ¿No? ¿No les hace guiños esto? No mío al cuadrado. Perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Andrés, el trinomio cuadrado. No sé si trinomio cuadrado perfecto. No sé si trinomio cuadrado perfecto. Pero sí a esto. Pero no quiera menos. ¿La fórmula general? Sí. ¿No es una ecuación cuadrática igualada a 0? Donde la incógnita es la t en este caso. Órale. Sí, Sí, ya. ¿Sí lo notan? Que es una ecuación cuadrática. Entonces, calcular el tiempo, como aquí establecimos aquí, conociendo el tiempo, ustedes tienen que resolver, bueno, para conocer ese tiempo en el que tardan estos objetos en chocar, hay que resolver esta ecuación cuadrática. Tomando como inicio, por ejemplo, que un medio de A es el coeficiente que acompaña el término cuadrático. B menos BA es el término que acompaña el término lineal y esta D es el término constante, la ecuación cuadrática. Entonces, este problema se resuelve aplicando fórmula general. Entonces, les pido para la siguiente clase, la siguiente semana, que intenten esto. Intenten darle solución a este problema aplicando la fórmula general. Y una vez que lo hagan, ustedes verán de dónde surge esto que nos están pidiendo demostrar. Pero para ello, apliquen en fórmula general a esta ecuación cuadrática. todo nos va a quedar en términos de variables, ¿no? Sí. Changos. Bueno, ok, sí, profe. Vayan quitándose el miedo porque en lo sucesivo muchos de los ejercicios así serán. Ya lo vieron en el examen. Solamente que vayan quitándose el miedo y de tratar este tipo de problemas y vayan ustedes mejorando su capacidad de análisis. ¿Queda claro entonces lo que hay que hacer? Sí. Resuelvan esa ecuación, ecuación cuadrática, apliquen fórmula general, notando que la incógnita aquí es t. Bueno, jóvenes, no sé si queda alguna pregunta pendiente, algún comentario. No, profe. Ok. Bueno, pues inténtenlo este fin de semana y lo comentamos la siguiente clase. De acuerdo, profe. Hasta luego, que tengan excelente día. Igualmente, profe. Igualmente, Nos vemos, si tenemos profe. dudas, ¿se las podemos hacer llegar por Classroom o por el grupo? Por el grupo, por Classroom, por correo, como mejor les parezca. Vale, muchas gracias, profesor. Luego, Sí, profe. nada. Hasta Bonita luego. tarde. Igualmente, hasta luego.